¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Yaikuna Judicial, un programa producido por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, una gestión al servicio de las personas. En esta oportunidad tocaremos un tema muy importante para muchos ciudadanos acerca de la formalización de la propiedad de un bien. Este proceso es muy importante, pero vamos a conocer un poco más sobre ello hoy con el doctor Ari Terrones Meléndez. Él es juez superior, integrante de la segunda Sala Civil de esta Corte Superior de Justicia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Yaikuna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En principio quiero agradecer por la oportunidad de estar nuevamente en Yaikuna Judicial, este programa de entrevistas que tuve yo la oportunidad casi cuando nació de ser uno de los entrevistados. Así es, usted Sí, fue uno de los así es. entrevistados. Bueno, es un gusto, doctor, tenerlo por segunda vez en Yaikuna Judicial. En esta oportunidad estamos renovados, ya tenemos más Así confianza veo. también para las preguntas. Y hoy nos toca el tema escritura pública, ¿no? El proceso de otorgamiento de escritura pública. ¿Qué le parece si nos explica inicialmente en qué consiste una escritura pública? ¿Qué es? Para más o menos entender el tema. Bien, la escritura pública es un documento notarial, o entiéndase que lo genera un notario, este profesional del derecho que da fe de los actos jurídicos, ¿no? Que están puestos a su disposición o en donde él interviene, ¿no? Esa es la escritura pública, ¿no? Es un instrumento notarial. Y ahora, doctor, ¿qué lo hace tan importante? El tener una escritura pública con intervención del notario genera certeza y autenticidad de ese acto jurídico. Por eso es importante tener una escritura pública respecto de determinados actos jurídicos, ¿no? Bien. Doctor, ¿y en qué momento estamos ingresando como ciudadanos a un proceso de otorgamiento de escritura pública? ¿En qué momento nos encontramos en esa situación, Bien, en ese contexto? Sí. Nosotros en nuestra vida diaria desarrollamos actividades y algunas de ellas o muchas nos relacionan con otras personas y generamos relaciones jurídicas. Una relación jurídica, por ejemplo, es aquella que genera una transferencia de un bien, ¿no? Una persona con título de propiedad de un bien se convierte en el vendedor y la persona interesada en adquirirlo se convierte en el comprador. Después de esta transferencia que se inicia o se hace, ¿no? O se busca consolidar, nosotros podemos culminar en un proceso de otorgamiento de escritura pública. ¿En qué escenario? Una vez que la transferencia está consolidada, la formalización de la escritura requiere de la intervención de quienes intervinieron originalmente en el acto jurídico de transferencia. Pero a veces, quien vendió no quiere otorgar la escritura pública, ¿no? Entonces, es el momento en donde, si nosotros no logramos solucionar ese inconveniente, tenemos a la mano este proceso judicial. Es decir, en ese escenario tenemos el inicio o cómo es que nosotros nos vemos involucrados en un proceso de otorgamiento de escritura pública. Podría ser el vendedor que generalmente por motivos que a veces solamente se refieren a cuestión de tiempo, ya no tengo tiempo para ir al notario, no estoy en la ciudad, obliga al comprador a hacer un requerimiento para que cumpla el vendedor con formalizar el acto jurídico de transferencia, ¿no? En ese escenario estamos en la posibilidad de que se pueda iniciar un proceso de otorgamiento de escritura pública. Doctor, para dejar mucho más claro este tema, cuando usted habla de un bien, estamos hablando de casa, de auto, ¿de qué otros bienes puede Claro, básicamente el otorgamiento de escritura pública involucra la transferencia de bienes inmuebles, ¿no? Porque los bienes muebles, por ejemplo, los vehículos, tienen un trámite diferenciado, ¿no? a través del notario. Pero las transferencias de los bienes inmuebles es lo que generalmente se pone a disposición de estos procesos cuando quien vende no otorga la escritura pública, ¿no? Entonces, generalmente vamos a ver estos procesos que involucran transferencia de bienes inmuebles. Inmuebles, bien. Hablamos de casas, terrenos, pues, ¿no? Sí. Doctor, ¿por qué sería tan importante el tema de formalizar un contrato de compraventa mediante la escritura pública? Muy buena pregunta y nos permite dar a conocer justamente la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante un proceso de otorgamiento de escritura pública ante la renuencia del vendedor por otorgarme la escritura pública? Esa transferencia a la que yo hacía mención en una oportunidad anterior
a la pregunta que se me formuló, formalizarla a escritura pública o formalizar ese acto jurídico con una escritura pública me permite acceder al registro, ¿no? Eso le da un valor adicional a mi adquisición, porque una cosa es que yo tenga una transferencia en un documento privado de fecha cierta, que sería suficiente, pero cuando yo convierto ese documento privado de fecha cierta a escritura pública, mejor dicho, la transferencia la formalizo, es el paso previo con la escritura lo que me puede permitir acceder al registro público, ¿no? Y ese acceso al registro público me permite publicitar mi propiedad y oponerla ante alguien que invoque un derecho sobre el mismo bien, ¿no? Pero, doctor, ¿existen riesgos en caso yo no lo convierto a escritura pública? Porque hay muchos ciudadanos que simplemente ellos firman contratos privados, ¿no? Y queda allí. Bueno, el riesgo siempre va a existir en razón de que si es un bien inscrito, es decir, con publicidad en el registro, y yo no publicito mi transferencia porque no he formalizado el acto jurídico a escritura pública y no he accedido al registro, quien aparece como propietario en el registro publicitando ese derecho no es quien adquirió, porque tengo el documento de fecha cierta a mi disposición sin inscripción. Si yo inscribo, publicito mi derecho, ¿no? Si yo inscribo, voy a impedir que esa persona que me vendió pueda tener una conducta incorrecta y vuelva a vender el bien. Que pasa Entonces, mucho. Pasa recurrentemente, ¿no? A veces a partir de ello se generan otro tipo de procesos en donde hay que cuestionar una segunda transferencia y buscar la nulidad de esta, ¿no? Por eso es que es importante que formalicemos nuestras transferencias, que no se queden en documentos privados, documentos de fecha cierta, porque el registro previa escritura pública nos da esa posibilidad de oponer ese derecho que nosotros ya adquirimos. Hay que destacar aquí que cuando yo compro un bien, no estoy obligado a escribirlo en el registro. Por eso es que es muy recurrente los casos en donde el propietario registral vende, el comprador no inscribe su compra en el registro y él puede volver a vender, ¿no? Entonces, y ahí se generan los problemas. Si yo publicito mi condición de propietario en el registro público, me voy a evitar muchos problemas. A veces el ciudadano, como no conoce mucho sobre estos temas, en realidad no está en la obligación de conocerlo, se queda con su documento privado, se queda con su documento de fecha cierta y es propietario. No hay discusión que es propietario. El problema es que si ese bien está inscrito y aparece otra transferencia y ese segundo que compró inscribe el bien, Ya es la propietario. bueno, también es También es propietario. propietario. Y ahí se genera otro tipo de procesos, ¿no? Pero En ya donde lo publicitó el otro. digamos que va a tener una ventaja, digamos, utilizando algún término, ¿no? Así que es importante porque, como bien has comentado hace un momento, esos casos son recurrentes, ¿no? Yo compro un bien, me quedo con el documento privado o con el documento de fecha cierta, ¿no? Es necesario y es importante saber que la escritura pública no solamente es el acto previo a inscribir, sino que es una formalización a la cual tiene derecho el comprador, ¿no? Por eso es que lo exige, ¿no? Excelente, doctor. Ya que tenemos claro, ¿no?, el concepto, en qué consiste todo ello, me gustaría, o nos gustaría conocer, una vez que yo me encuentro tal vez en una circunstancia como esta, ¿no? Tal vez soy víctima de que tanto yo como otras personas más son dueños de una propiedad o de un bien inmueble. ¿Cómo sería mi actuar para ingresarlo en un juzgado, ¿no? ¿Cuál sería el nombre que toma? ¿Cuáles son los documentos que necesito para ingresarlos? Claro, a ver, lo dije hace un momento, es un conflicto que nosotros podríamos solucionar sin ingresar al proceso. Pero ¿qué pasa si yo agoto todas las gestiones y no logro que quien me vendió el bien formalice esta transferencia suscribiendo la escritura pública? Yo lo que tengo que hacer en primer lugar, o como primera actuación de un comprador diligente, si ya no tengo la posibilidad de que quien me vendió me formalice la venta con la escritura pública, yo lo que tengo que hacer es citarlo a un centro de conciliación, porque es la posibilidad de que ahí lo solucione. Ahí solucione ese requerimiento, ¿no?, o esa dificultad que ya tengo porque no me toca la escritura pública. Ese es el paso previo, ¿no? Conciliación.
llamarlo a un proceso extrajudicial conciliatorio, porque es un problema que lo puedo solucionar con quien me lo vendió, ¿no? Basta que él acepte y basta que nosotros acudamos al notario y finalmente se formalice la escritura pública, ¿no? Luego de ello, que es generalmente lo que pasa después, no hay mucha cultura conciliatoria en el país, entonces ese procedimiento conciliatorio extrajudicial se convierte en un momento de trámite nada más, es decir, voy a terminar ingresando a un proceso de otorgamiento de escritura pública. Yo allí sí ya estoy en el escenario de ingresar al Poder Judicial para que sea el juez quien, calificando mi demanda, requiera al demandado otorgue la escritura pública en tanto se den todas las condiciones para que suceda ello, ¿no? Hay que ya ahí elaborar la demanda, hay que hacernos asesorar por quien es el especialista, que es el abogado, ¿no? El abogado elabora la demanda, cuidando primero de agotar el procedimiento conciliatorio previo, porque es un requisito de procedibilidad para este tipo de demandas, y segundo, además de cumplir con los, digamos, con los requisitos generales de las demandas, alcanzar el documento que yo busco formalizar con la escritura pública, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? O sea, hay que cuidar siempre ello porque en tanto yo tenga los requisitos previos cumplidos, ¿no? El proceso va a caminar seguramente mucho más rápido, ¿no? Entonces, doctor, inicialmente usted menciona de que es un requisito que pase por la conciliación, por ese Así proceso. Seguramente que ese documento es necesario durante el proceso judicial. Sí, para presentar la demanda. O sea, es un requisito, se le llama requisito de procedibilidad para que a mí me permita que el juez le dé un check, digamos, a mi demanda de otorgamiento de escritura pública. Dicho de otro modo, si yo no agoto el procedimiento conciliatorio previo, yo no voy a poder iniciar mi proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Excelente, muy buena información. A anotar entonces a aquellas personas, aquel ciudadano usuario que requiera realizar este tipo de procedimiento. Doctor, ¿cuáles serían los errores comunes que en base a su experiencia usted ha podido apreciar, que es muy común, ¿no? Sí, es muy común aquello que hemos hecho incidencia que se conozca, la ausencia del procedimiento conciliatorio previo culminado, ¿no? Yo siempre ahí, cuando he conversado o cuando tengo la oportunidad de compartir nuestros conocimientos, siempre he recomendado que el abogado se especialice y por tanto este tipo de demandas que generan este proceso sea llevado por un especialista en temas civiles, ¿no? Y el especialista en temas civiles conoce y sabe que aquellas pretensiones que se ingresan con una demanda, que sean de disposición de las partes, el procedimiento conciliatorio previo es un requisito ineludible de cumplimiento para que la demanda pueda ser admitida, ¿no? Ese es en realidad el error más recurrente. En menor cantidad o menor medida, a veces consideramos un documento de transferencia que no reúne los requisitos, ¿no? Es importante acreditar la transferencia del bien, porque eso es lo que vamos a formalizar en el proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Debo haberme detenido seguramente en lo que más se observa en los procesos de otorgamiento de escritura pública como una omisión de quien es el abogado, ¿no? que es el que elabora la demanda, ¿no? Para presentarla al juzgado. Y otra de las curiosidades que tienen los usuarios es si se realiza algún tipo de pago de tasa. Sí. A ver, los procesos judiciales civiles están, digamos, sometidos al pago de tasas judiciales, ¿no? De acuerdo a la resolución administrativa que emite el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial todos los años a partir de la URP que se fija. A partir de ahí se determinan el pago de las tasas. Pero si yo logro acreditar que soy una persona de escasos recursos, si yo le logro demostrar al juez que el demandar y el tener que pagar el arancel judicial va a poner en peligro mi subsistencia, yo podría iniciar mi demanda con un auxilio judicial, ¿no? Pero digamos que la regla es que hay que cancelar una tasa judicial por ofrecimiento de medios probatorios y lo que corresponde a la cédula de notificación, ¿no? Bien, entonces hay que cancelarlo. Otro datito también muy importante que se preguntan mucho entre ellos, ¿no? ¿Es verdad esto? ¿Sí se tiene que hacer esto? Y bueno, ya están muy bien informados. Entonces, doctor, una consulta más.
¿Qué pasa si una de las partes se niega a ingresar este tipo de demandas, ¿no? ¿El juez tiene alguna potestad? ¿Cómo actúa el juez? ¿Cómo sería su función, su desarrollo, ¿no? A ver, vamos acá a precisar algo. Si yo soy el comprador de un bien, yo soy el que tendría que ser el demandante ante la renuencia del vendedor de otorgarme la escritura pública. Entonces, mi ejercicio de ese derecho me permite a mí acudir al órgano jurisdiccional y a solicitar tutela, así se le llama, a efectos de que el juez requiera al demandado el otorgamiento de la escritura pública. Es decir, el ejercicio de mi derecho de acción genera, con la intervención del juzgado, el requerimiento al demandado para que otorgue la escritura pública, ¿no? Sí se puede rehusar quien es el vendedor a otorgar la escritura pública, no solamente cuando yo lo voy a citar a un procedimiento conciliatorio para solucionar el problema, en el propio proceso podría oponerse, ¿no? Ahí se dan algunas situaciones que se tienen que ir resolviendo hasta llegar a la sentencia en este tipo de procesos. Finalmente, si es que se ampara la demanda, el juez va a ordenar que se otorgue la escritura pública y el demandado va a tener que cumplir, ¿no? A eso se llega, ¿no? Cuando un ciudadano acude al órgano jurisdiccional es porque tiene un problema no solucionado y ese problema no solucionado busca que sea el juzgado quien lo solucione, ¿no? Y ahí es en donde con la sentencia debemos emitir un pronunciamiento solucionando ese conflicto de intereses, ¿no? Justamente eso quería consultarle, doctor. ¿Cuál sería el último paso cuando ya sé que este proceso está por concluir? Ya, a ver, el proceso tiene dos momentos, ¿no? El momento de trámite y el momento de su ejecución. Vamos a ponernos en el escenario de que la demanda haya sido amparada, ¿no? Cuando la demanda es amparada, sale la sentencia disponiendo que el demandado vendedor otorgue la escritura pública y ahí se le da un plazo. Se le da un plazo de 6 días a efecto de que otorgue la escritura pública. Esto ya se da en la segunda etapa del proceso, la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución viene el requerimiento del juzgado para que se cumpla con lo que lo ordenaba en la sentencia. Ahora, doctor, para complementar todos los conceptos dados, todo el conocimiento que usted nos ha impartido el día de hoy, ¿qué le parece si nos comenta acerca de un ejemplo, de acuerdo a su experiencia, ¿no? Claro, a ver, a nivel de la especialidad civil, este proceso es ciertamente recurrente, ¿no? Lo comentabas tú al inicio de la entrevista, que solemos escuchar, o mejor dicho, es común casi escuchar, compré, tengo este documento, ¿no? Entonces buscamos acceder al registro a través de un agotamiento previo de obtener la escritura pública, ¿no? Entonces, generalmente yo podría encontrarme o tener el interés de adquirir un departamento, de adquirir un terreno para una eventual casa por el campo y se generan las tratativas con el comprador. Yo verifico tener la seguridad de que quien me vende es el que tiene ese derecho para hacerlo. Nos ponemos de acuerdo en el precio. Yo tengo que cumplir con pagar el precio acordado. Tengo que identificar debidamente lo que estoy comprando, ¿no? Y ahí generamos el documento, ¿no? Un documento que, como también ya lo he dicho, respondiendo a tus preguntas, que puede ser un documento privado, puede ser un documento de fecha cierta, ¿no? Puede ser una minuta, ¿no? Si estamos, digamos, ahí con la intervención de un abogado y que lo hagamos también con la intervención de una notaría. Esta, digamos, necesidad de adquirir un bien que se formalice en un documento, lo que genera después, siempre, digamos, en una costumbre común, es que yo avance hasta la escritura pública sin ninguna dificultad con quien me lo vendió, o nosotros mismos digamos, bueno, ya me lo vendiste, este es mi bien, y ya este es el pago, y acá está el documento firmado, ¿no? Es suficiente en realidad eso para consolidar la propiedad, pero como ya hemos conversado contigo, no, yo debo tener publicitando esa adquisición que he hecho, ¿no? Por eso voy al otorgamiento de escritura pública. Entonces, estas personas que intervienen, una vendiendo y la otra comprando, deben llegar hasta la escritura pública sin ningún problema. Pero cuando aparece esa dificultad, este comprador del bien, que puede estar ya ocupándolo, que lo puede estar ya explotando,
y tiene la necesidad de la escritura pública, va a empezar seguramente a hacer los requerimientos. Yo puedo hacer un requerimiento para que me otorgue la escritura pública ahora de muchos modos, ¿no? Puedo utilizar el WhatsApp y decirle al vendedor, necesitamos coordinar para que me otorgue la escritura pública. Yo podría mandarle una carta notarial, ¿no? Y no hay que olvidar que hay que hacer el procedimiento previo si es que ya me veo en el proceso judicial, ¿no? Entonces, suele ser muy común que los ciudadanos compremos, que haya un grupo que vende, ¿no? Y que finalmente nos veamos en la necesidad de formalizar una adquisición de un bien, ¿no? Es recurrente siempre ver que aquella solución que se busca no se encuentre generalmente sin la necesidad de iniciar este proceso de otorgamiento de escritura pública. Cualquiera de nosotros, ¿no? En alguna adquisición o en alguna transferencia de propiedad de un bien, vamos probablemente a encontrarnos con alguna dificultad para el otorgamiento de escritura pública. El escenario ideal es que no sea así, ¿no? El escenario ideal es que nuestras compras o las ventas que se hacen puedan terminar con una escritura pública, ¿no? Hay siempre a veces algunas diferencias entre las personas que intervienen en esta relación jurídica, pero si ya no lo logramos solucionar, digamos directamente o con un mecanismo alternativo de solución, tenemos este proceso que a un ciudadano le permite acceder al Poder Judicial, interponer su demanda y finalmente lograr una escritura pública para que el siguiente paso ya sea la inscripción en el registro, ¿no? Doctor Ari, yo creo que ha quedado totalmente claro para toda la ciudadanía y tanto para mí también. Muchísimas gracias por habernos dado este espacio. Y finalmente, doctor, un mensaje o recomendación final para la ciudadanía. Bueno, si me toca dar algún mensaje, hay que siempre ser muy cuidadosos con nuestras adquisiciones y hay que conocer que tenemos algunas posibilidades de darle mayor autenticidad, ¿no? O darle mayor seguridad a esa transferencia. Sepamos que tenemos la posibilidad de inscribir determinados actos jurídicos en el registro y eso me va a permitir oponer válidamente ese derecho adquirido respecto de algún cuestionamiento que se haga al mismo. Eso podría dar como recomendación a la ciudadanía, ¿no? Hay que también buscar asesorarse debidamente, ¿no? Para que ese problema lo solucionemos, ¿no? A veces tenemos un problema y una asesoría que no sea muy eficiente nos genera más problemas de los que ya tenemos, ¿no? Bien, entonces ya lo saben, atentos a cada paso que damos en este tipo de temas, asesórense muchísimo, ya lo dijo el doctor Ari Terrones en su mensaje. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y con el día de hoy, esperamos contar con usted en otra oportunidad. Bueno, agradecer por nuevamente estar en este programa de entrevistas y espero que este espacio que nos permite a nosotros compartir nuestros conocimientos sirva a la colectividad lambayecana, ¿no? De todas maneras, muchas gracias, doctor. Listo, a ustedes, gracias. También queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en un programa más en Yaicuna Judicial. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentran como Corte Superior de Justicia de Lambayeque y ahora también en TikTok como Corte de Lambayeque. Nosotros somos Yaicuna Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, una gestión al servicio de las personas. Hasta la próxima.